Hay un lugar que me moviliza desde dentro cada vez que lo visito, y es el Monte Shasta. Aquel volcán dormido del norte de California emana una energía poderosa que atrapa a cualquiera. Y no es solo por el paisaje, tan bello, con sus lagos y bosques de pinos, sino por algo más que se respira en el ambiente. Sería un santuario de la misteriosa Hermandad Blanca. Desde distintos lugares del mundo, místicos y exploradores vienen a Shasta para conectarse con esa energía que lo ha hecho célebre entre los centros de poder más poderosos del planeta. Se dice que es una puerta dimensional a otra realidad, una entrada al mundo subterráneo y un lugar iniciático para los nuevos caminantes que se adentran en el misterio de la Hermandad Blanca. No olvidemos que fue aquí donde Sister Tedra, luego de su estancia en Perú y Bolivia con la presunta Hermandad de los Siete Rayos, funda su asociación Sanat Kumara. El Monte Shasta fue el centro de operaciones de sus actividades por encargo de los maestros invisibles que la guiaban. Además, otros grupos espirituales también harían suya la montaña, hablando del volcán como residencia de maestros ascendidos o de una ciudad interna llamada Telos, donde la gente se casa y tiene hijos. ¿Qué de cierto hay en todo lo que se ha escrito y dicho sobre Shasta? ¿Hasta dónde se confabula la realidad con la fantasía? Empero, lo que nadie pone en duda son los frecuentes fenómenos que rodean esta montaña de California. Se habla de la observación de brillantes luces en sus alrededores, de la impactante formación de nubes lenticulares sobre la cumbre nevada, para algunos un hecho sobrenatural, o del reporte de los lugareños que afirman haber visto hombres con túnicas blancas caminando sigilosamente en la nieve. En el pueblo de Shasta es natural escuchar este tipo de historias que se remontan a varias décadas atrás. Historias que hablan de una humanidad subterránea viviendo bajo la montaña, descendientes de un mundo perdido al que algún escritor llamó Mu. El Monte Shasta es el segundo pico más alto de los volcanes Cascade Range. Tiene 4.316 metros y su cumbre, buena parte del año, muestra una blanca capa de nieve. Se sitúa al norte del estado de California, a 88 kilómetros al norte de Redding y 64 kilómetros al sur de Yekra, dentro de una hermosa reserva natural llamada Monte Shasta Wilderness, que a su vez pertenece al Shasta Trinity National Forest. Alrededor de 6 horas toma el viaje en automóvil desde San Francisco hasta el pueblo de Shasta, que se halla en las faldas de esta montaña. Los historiadores piensan que el nombre Shasta, que hoy lleva el pueblo, y la propia montaña, deriva de diferentes fuentes. Algunos creen que podría provenir de la palabra rusa Chatstal, que significa blanco o puro. Curiosamente, el término francés chaste también significa blanco. Sin embargo, la raíz del nombre se encuentra en realidad en un vocablo indígena, Yeka, que significaría montaña blanca. En todos los casos el significado apunta al simbolismo del color blanco, con su mensaje intrínseco de pureza y espiritualidad. Además, Shasta ha sido reportado como el nombre de una tribu india que en el año 1840 vivía en las cercanías de Yekra, pero lo más probable es que los indios se hayan llamado así en honor a la montaña. Respecto a su historia, sabemos que en 1817 un explorador español de nombre Fray Narciso Durán realizó el primer avistamiento de la montaña, a la cual llamó Jesús María. Pero varios años después, en 1841, la expedición Wilkes la rebautizó como Shasta Peak, publicando la primera ilustración que se conoce de la montaña sagrada. Hoy en día todos la conocen como Shasta, nombre que se muestra en los mapas de los Estados Unidos desde 1850.
Yo he visitado repetidas veces la montaña y he pasado muchas noches de camping en medio de sus bosques, especialmente en el área que se conoce como Sun Flat, que también es elegida por los indios para hacer ceremonias y rituales. Puedo dar fe de los avistamientos ovni que allí se reportan e incluso de la aparición de siluetas muy brillantes, figuras humanoides que de pronto aparecen en medio de la nada y luego sencillamente se desvanecen. Al pie de la montaña, en el pueblo, un lugar de reunión de los visitantes que acuden a Shasta es la librería esotérica Soul Connection. En ella se suele hablar de estos fenómenos en medio de estantes de libros místicos, incienso y cristales de cuarzo. El lugar perfecto para discutir sobre los seres de Shasta. Aunque también debo decir que muchas veces esas charlas que se dan en el pueblo se deslizan inevitablemente hacia una interpretación más metafísica del asunto. Ello se debe a la importante influencia del grupo I Am, Yo Soy. Para ellos, las siluetas blancas que se ven en Shasta corresponden a los maestros ascendidos. Lo más probable es que esas proyecciones de energía se hallen conectadas a las actividades de la Hermandad Blanca, pero el asunto de los maestros ascendidos y Shasta como morada del Conde Saint-Germain es otra cosa. No estoy en calidad de cuestionar nada, pero sí me llamó la atención las distintas informaciones que uno puede recoger en el lugar. Para la sensitiva canadiense Aurelia Louise Jones, Shasta esconde la ciudad interna de Telos, siendo su principal interlocutor el maestro Adama, que ella misma canalizaba. Para otros, no obstante, Telos es una base extraterrestre camuflada bajo el volcán. A esto hay que sumarle la versión de los lemurianos y la interpretación metafísica del grupo Yo Soy, que halla su origen en un presunto encuentro de Mr. Guy Ballard con el misterioso Saint-Germain en la montaña en 1930. ¿Que de todo ello fue real? Quizá estemos ante un fenómeno que ha sido interpretado de distintas formas, o tal vez haya algo de verdad en todo lo que se cuenta. En Shasta se cree que los habitantes de la montaña le ofrecieron su ayuda a la Cruz Roja norteamericana durante la guerra que tuvo lugar de 1914 a 1918. También se dice que en el siglo XIX compraron mercancías en los pueblos locales pagando con pepitas de oro. Es decir, hay 1001 historias difíciles de probar. Como quiera que sea, los fenómenos de Shasta en su esencia son reales, como los avistamientos de ovnis o los resplandores sobre la montaña. ¿Qué clase de fuerza puede generar semejantes mantos de luz? No pocos sugieren que el centro de poder de Shasta, la propia energía telúrica que yace encerrada allí desde sus lejanos tiempos de volcán activo, son los destellos que la gente ve aparecer sobre la cumbre. Sin embargo, a pesar de que se le considera como un volcán dormido, eventualmente brota de su cráter un pequeño penacho de humo. En abril de 1972, James Haddock, Irwin Lesser y William Schoner, estudiantes de geología de la Universidad de Berkeley, California, treparon a la cima de la montaña y comprobaron que el cráter no presentaba ningún signo de actividad. Es decir, en aquellos años no se reportaban penachos de humo o sismos que hicieran sospechar en un despertar del volcán. Pero la aventura de los universitarios no quedó allí. Mientras descansaban en el cráter tras la jornada de investigación, poco antes de descender la montaña, los muchachos observaron con binoculares a 5 hombres blancos muy altos, de abundantes cabelleras onduladas, que caminaban hasta desaparecer repentinamente detrás de un peñasco situado al pie del durmiente volcán. ¿Quiénes eran aquellos hombres de blanco? Los estudiantes de geología quedaron impresionados y contaron su historia a su regreso, generando desconfianza. A todo esto hay que sumar las declaraciones del profesor Edgar Lossing Larkin, antiguo director del Observatorio del Monte Love en la California meridional, quien, ayudado de un potente telescopio, distinguió en lo alto de la montaña una cúpula resplandeciente rodeada de construcciones.
El astrónomo defendió toda su vida lo que vio sobre Shasta, publicando incluso sendos artículos en el San Francisco Examiner. Pero para muchos es imposible la existencia de las edificaciones de Larkin. El lugar ha sido peinado por más de un aventurero y además ha sido mapeado y fotografiado por la Fuerza Aérea sin hallar, oficialmente, nada raro. No obstante, la experiencia de Larkin coincide mucho con la de otros tantos testigos. Testigos que vieron algo que en determinadas ocasiones puede ser revelado como un templo etérico. En el mundo esotérico se habla de la existencia de múltiples planos y dimensiones, un hecho que hoy por hoy está siendo estudiado por la física cuántica. Pero una cosa es hablar de partículas y ondas y otra muy distinta de entidades y ciudades de energía. Se dice que algunos maestros, debido a su avance espiritual y nivel de conciencia, no mueren, sino que ascienden, transformándose en seres de energía que pueden manifestarse y comunicarse en nuestro plano físico. Ello habría ocurrido con Jesús. El maestro de Galilea había ascendido en el sentido que le dan los modernos metafísicos, y ello puede ocurrir no solo con un individuo, sino con una ciudad que es mutada hacia otra realidad por la vibración de sus habitantes. Es lo que supuestamente ocurre con Shasta y otros centros de poder en el mundo, como Erx en la Argentina, un enclave en las sierras de Capilla del Monte que solo puede ser visto en determinadas ocasiones como un reflejo de la ciudad subterránea que yace oculta bajo el Valle de los Terrones y el hoy mítico Cerro Uritorco. Al igual que el monte Shasta, Erx también ha sido escenario de los mismos fenómenos, como avistamientos de ovnis y encuentros cercanos con esos esquivos hombres de blanco. La pregunta es, ¿las construcciones que vio el profesor Lucien Larkin sobre la cumbre de Shasta fueron una proyección de la ciudad intraterrena? Pues es muy aventurado afirmarlo, pero es posible. Al margen de la realidad física que esgrime el mundo subterráneo, hay fenómenos vinculados con lo interdimensional, como vimos en Ayumarca, en el Titicaca. Sobre los maestros ascendidos, como dije, yo no puedo asegurar nada, ya que nuestra experiencia de contacto con los intraterrestres ha sido distinta. Pero sí hemos recibido noticias sobre esa instalación bajo tierra que yace en el corazón de la montaña desde tiempos antiguos. Así que, al margen de la interpretación de Shasta como una ciudad ascendida, quizás se trate de una proyección holográfica de la base que poseen allí los intraterrestres. Lo más cercano que nos ha tocado experimentar con seres no físicos en Shasta es la aparición de una mujer de luz que se piensa que sería la regente de la montaña. Se la conoce con muchos nombres, pero la apariencia es casi la misma. Una joven de rubios cabellos, largos y lacios, piel blanca y mirada dulce, habitualmente vestida de luz blanca, como si se tratase de una túnica brillante. ¿Quién es ella? ¿Y quiénes son, en definitiva, los seres de Shasta? Nuevamente nos encontramos cara a cara con el fantasma de los mundos perdidos. Incluso la Orden Rosacruz Amorc de California ha publicado un libro sobre Lemuria y su conexión con el monte Shasta. Al margen de la confusión que suele haber entre Lemuria y Mu, lo cierto es que el origen de los esquivos habitantes subterráneos de Shasta se hallaría en tierras hoy hundidas en el Océano Pacífico. Las leyendas de los indios Hopi hablan abiertamente de Cascara, ese mundo perdido en el mar y que recuerda sospechosamente la historia de Mu. La conexión de esa civilización prehistórica con el enigma del monte Shasta es inquietante. De acuerdo a los Hopi, sobrevivientes del hundimiento de Cascara fueron trasladados a América en escudos volantes y pájaros de fuego por dioses cósmicos llamados Cachinas, denominación que se puede traducir como venerable, juez y sabio. Este dato es sorprendente, ya que los propios Hopi, actualmente afincados en una reserva indígena de Arizona, consideran a Shasta como uno de los lugares donde aterrizaron los pájaros de fuego con los supervivientes.
Por si fuera poco, su relato también señala otros lugares específicos donde descendieron los Kachinas, como el caso de una tierra llamada Tautoma. A decir del gran investigador español ya desaparecido, Andreas Faber-Kaiser, el nombre sugiere la milenaria Tiahuanaco, en Bolivia. Una vez más, hallamos un punto de conexión entre el monte Shasta y el lago Titicaca. Gracias a Joseph Blumrich, el ingeniero de la NASA que reconstruyó el esquema de la nave que vio y describió en los textos bíblicos el profeta Ezequiel, conocemos en buena parte estas leyendas que el científico norteamericano recopiló en su momento de boca del mismísimo líder Hopi, Oso Blanco, en 50 horas de conversaciones registradas en su grabadora. Cuando uno se encuentra ante esas fascinantes historias, no puede evitar la pregunta de rigor. ¿Quiénes eran los Kachinas? ¿Por qué los Hopi afirman que esos dioses venían de las Pléyades? ¿Acaso una civilización extraterrestre ayudó a los habitantes de Kashkara en su éxodo hacia Shasta? Según Blumrich, los Kachinas eran seres físicos que necesitaron de naves para desplazarse. No se trata de la figura etérea de un dios, sino de cosmonautas. Pues bien, los supervivientes de Kashkara Mu, ayudados por esos seres de las Pléyades llamados Kachinas, se habrían refugiado en las entrañas de la Montaña Blanca para depositar en ella los anales históricos de su civilización, como ha sido la constante en otros puntos del mundo ante eventos similares. Es decir, Shasta sería una inmensa bóveda subterránea con antiquísimos archivos y reliquias de Mu y posiblemente de otras civilizaciones perdidas. Investigando un poco estas informaciones, me encontré con el relato de un extraño hallazgo sucedido en Shasta, un hecho que podría estar conectado con la historia Hopi. En 1904, el geólogo J.C. Brown de la Lord Coudray Mining Company de Londres halló un túnel que se adentraba en el apagado volcán. Sin pensarlo demasiado, intrigado, ingresó en él. Cuando tenía cerca de 5 kilómetros recorridos a través del túnel, halló evidencias de explotación de cobre y oro que, según el geólogo, no tenía nada que ver con la actividad reciente de minería. Parecía ser un trabajo muy antiguo. Examinó ese sector y luego continuó por el túnel, que le llevó al poco tiempo a una amplia galería llena de objetos metálicos. Brown observó allí estatuas de oro y un disco brillante de un color dorado. ¿El disco de Munshasta, quizá? Inmediatamente después halló unas planchas que también parecían estar hechas en oro y que mostraban símbolos similares a la escritura egipcia. Pero ello no fue todo. Brown, además, encontró 27 esqueletos. Lo extraordinario es que algunos de ellos llegaban a medir más de 3 metros. Según Brown, 2 de esos gigantes se hallaban momificados. No hay que olvidar que años más tarde, exactamente en 1931, el Dr. Doriel afirmaría haber accedido a esos pasillos secretos, aunque solo habría visto las estructuras que a su parecer eran de apariencia maya. A pesar de que el estudio de Brown se extendió por más de 30 años, los investigadores de Shasta suelen poner en duda su descubrimiento. Y la culpa la tiene el propio Brown, pues no quiso finalmente guiar una expedición a las oquedades de Shasta para mostrar su galería de los registros. Esta escena es muy similar a la que se enfrentó Juan Moritz 30 años más tarde cuando halló la Cueva de los Tallos. Al igual que Brown en Shasta, Moritz encontró en la Cueva del Ecuador una biblioteca metálica y vestigios de una raza desconocida de gigantes. No puede ser una casualidad. Además, el mensaje de los símbolos o ideogramas que se pueden hallar en las rocas cercanas a estos lugares es cuanto menos sospechoso. En casi todos estos centros de poder se han encontrado esas señales. Por ejemplo, cerca de Shasta, en el área de Castle Crags, se pueden observar unos curiosos petroglifos que contienen ideogramas muy similares a los hallados en Pusaro, Paititi, Perú, y la piedra de Chiviasa y de la Esperanza, en la Cueva de los Tallos, Ecuador. Los petroglifos
tienen un mensaje secreto que permitiría al iniciado ingresar al mundo interno, como quizá ocurrió con Fawcett y su estatuilla de basalto que se perdió con él en la selva del Roncador. Es decir, no es un mapa de superficie el que se necesita, sino de los laberintos subterráneos construidos enrevesadamente a conciencia para cortarle el entusiasmo al profano. No en vano, siempre cerca de un retiro interior, la Hermandad Blanca ha dejado pistas en las paredes de roca para aquellos que las sepan descifrar. En mis primeros viajes a Shasta escuché el rumor de unos pequeños seres que eventualmente se han dejado ver. La gente del lugar les llamaba los Conning, término que acuñó una de sus principales testigos, Marianne Sharp, una física de la ciudad de Costa Mesa, California. Honestamente no le di mayor importancia en un primer momento. Había tantas historias sobre Shasta que pensé que esos supuestos seres pequeños eran parte del folclore esotérico que ha tomado por asalto la montaña. Lo que faltaba, me decía yo. Ahora también hay gnomos en Shasta. La experiencia de Sharp y la aparición de esas pequeñas criaturas se me escapó de las manos. También la historia que se narra en el The Siskiyou Pioneer, firmada por Alex Rosborough, en donde se cita el testimonio anónimo de un hombre que, al mejor estilo de Brown y Dorial, halla una caravana en Shasta en donde le recibe un grupo de hombrecillos que le entregan una piedra mágica. En 1953, Umberto Orsi escribía en la Fate Magazine sobre unos círculos de piedra cerca de Shasta que han sido escenario también de la aparición de esos seres pequeños. El lugar se conoce como Siskiyou Stone Circles, una caprichosa formación geológica para los escépticos y un supuesto vórtice que conecta con otra realidad para los místicos. Como sea, es uno de los lugares preferidos por los pequeños seres de Shasta, que a decir de los nativos americanos son los guardianes de los túneles. Nunca me imaginé que de dudar en un principio de estas historias pasaría a ver más tarde y con mis propios ojos a esas bondadosas criaturas del mundo subterráneo. Ello sucedería en la Cueva de los Tallos. Allí empecé a comprender el trascendental rol de esos seres en el gran puzzle intraterrestre que une la historia de la piedra verde de los Andes y el origen de los discos solares. Pero de ello hablaré en otra ocasión. Por lo pronto, Shasta es uno de los lugares clave para comprender nuestra historia cósmica y acariciar el recuerdo de esas civilizaciones perdidas que incomodan a más de un arqueólogo.